Hoy tenemos una entrevista muy especial. Me acompaña desde Costa Rica Alan Loría. Él es, coach, aparte es presentador. ¿Has escrito libros, Hola, Alan? ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, soy coautor de Dos para Uno. Sí, yo me recordaba de esto. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá en el 102.1 FM de Libertópolis. No, igual, gracias a ustedes por la invitación y como siempre un placer conversar sobre cosas que nos interesan prácticamente a todos. Te agradezco muchísimo. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del arte de hablar en público. Y Alan, me gustaría para empezar que me comentaras. Muchas veces destinamos esta parte de hablar en público para presentadores de televisión, para personas que están en la radio o personas que son presentadoras de eventos y todo esto, pero al final hablar en público nos involucra a todos y en distintas situaciones que podamos tener, desde la parte académica, desde la parte de cómo nos vendemos a nivel personal en una entrevista, o bien cuando brindamos alguna conferencia que nos solicitan en nuestro trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, hablar en público es una habilidad, desde mi criterio, con la que todos nacemos. Ahora, voy a hacer una distinción, Cristian, entre habilidad y competencia. La habilidad de hablar, prácticamente todos lo tenemos. La competencia de hablar, hacerlo bien, ya hay que entrenarlo. Entonces, partiendo del hecho de que todos nacemos con la habilidad de hablar, todos nacemos con la posibilidad de hablar en público. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que hemos sobredimensionado lo que es hablar en público, porque al final del día hablar en público es esto, conversar frente a dos o tres personas en una oficina, en un café, en una tertulia de amigos, eso es hablar en público. Lo que pasa es que no tenemos aquel gran auditorio con 1,000 personas y micrófonos, y entonces no lo ubicamos como hablar en público. Pero si pensamos o repensamos un poquito nuestra historia de vida, nos daremos cuenta que hemos hablado en público prácticamente todos los días y prácticamente en un montón de escenarios, solo que no tenemos ese escenario o ese auditorio grande, sino que estamos en una oficina, en una reunión, en un bar con amigos. Eso es hablar en público también. Y mira, con esto hablabas acerca de se nace, muchas personas dicen, no, lo mío no es hablar en público, me pongo nervioso, yo no puedo, siempre me ha costado, es como una constante en muchas personas. Es una habilidad, la podemos adquirir, se pueden pulir ciertas cosas, ya lo traemos de una forma nata como lo mencionabas. Como te digo, para mí lo traemos, o sea, lo traemos porque tenemos naturalmente la habilidad de hablar, de comunicar. Ahora, sí hay que entrenarlo, sí hay que, como decimos en Costa Rica, ponernos las pilas, ¿verdad? Ponernos manos a la obra, entrenar esta habilidad para generar la competencia de hacerlo bien. Y es que definitivamente si vos logras comunicar bien ante cualquier audiencia, distintamente del tamaño o la plataforma, es una forma muy efectiva de venderte. Y no hablo de venderte como producto, sino de vender tus ideas, vender tu mensaje, que la gente te crea, que la gente confíe en vos, tengas influencia positiva en la gente. Entonces, es algo que se tiene que entrenar. Y aquí también, Cristian, es algo importante, es que muchas personas me dicen, no, yo no ocupo entrenar, hablar en público porque yo hablo ya en público, no me da miedo. Hay que hacer una diferencia. Que a usted no le dé miedo hablar en público, no quiere decir que lo haga bien. Eso es casi que una ley natural. Porque hay mucha gente que también no tiene nervios o es muy social o es muy extrovertida y se para y habla frente a cualquier audiencia y lo hace, digamos, relativamente bien. Pero eso no le da el crédito para decir lo sé hacer de la mejor manera. Entonces, para aquellos que tienen así el ego un poquito alzado, que digan, no, yo no ocupo eso porque yo ya lo sé hacer, ojo, porque desde las muletillas hasta la estructura habría que revisarlas. O sea que al final es todo un proceso y también debemos pulirnos en esta materia. Eh, ¿Cómo influye el poder hablar bien en público en nuestra vida, en nuestro diario vivir, a nivel profesional, a nivel personal? Influye en todo totalmente, porque al final es comunicación. Entonces, en la medida en que yo pueda hacerlo de la mejor manera, como te decía antes, puedo comunicar mejor mis ideas, mi mensaje, puedo influir, me genera una confianza increíble, me genera una autoestima más fuerte, porque, a ver, a todos nos gusta en cierto momento de la vida sentirnos apreciados, escuchados, entendidos
y como decimos popularmente, hasta nos gustan los reflectores de vez en cuando encima. Entonces, si yo me sé comunicar bien, si yo trabajo esa habilidad hasta generar la competencia correcta, yo me voy a garantizar que las personas me pongan atención de mejor manera, porque si no, no va a pasar lo que le pasaba a Mario Moreno o Cantinflas, ¿verdad? Que cantinflaba, que de hecho se hizo un verbo, cantinflaba lo que hablaba y nadie le entendía nada, ¿verdad? Entonces, sí es importante trabajarla, hacerla consciente, la habilidad, escucharse fuertemente, ponerse atención cuando uno habla, ver el tema de las muletillas, como te decía ahora, el tema del ritmo, el tema de la entonación, el timbre, pues ahí el timbre es como la huella digital, entonces no hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero sí darse cuenta si estoy vocalizando bien, si voy muy rápido, si estoy repitiendo muchas palabras, cositas que yo sé que si usted pone atención, se va a dar cuenta que puede ir mejorando. Pero sí es importante, Cristian, en cualquier ámbito, social, espiritual, hablo de religiones, laboral, es muy importante saber comunicarse de la mejor manera. ¿Qué recomiendas para las personas que estamos interesadas o que en algún momento hay personas que quieren perfeccionar? ¿Dónde, cómo, con quién pueden perfeccionar este arte? Bueno, te diría que yo, claro, en primera instancia, sin embargo, hay personas que me dicen, bueno, no tengo oportunidad de tomar un curso por tiempo, por un tema de recursos. Yo le diría que lo mejor que puede hacer para empezar, antes de comprar un curso o asistir a un curso, es que busque literatura, busque libros sobre hablar en público. Después, y muy importante, es que lo que se lea lo ponga en práctica, porque aquí te voy a hacer una metáfora que a mí me gusta mucho ponerla como ejemplo. Hablar en público es como nadar, Cristian. Si no nos metemos al agua y no nos mojamos, no aprendemos a nadar. Entonces, de nada hago yo leyéndome los libros, yendo a cursos, viendo videos, si al final del día no me tiro al agua, literalmente. Entonces, muy importante, leerse libros, buenos libros, que les podemos recomendar algunos, y después de ahí poner en práctica. Y algo que puede ayudar mucho hoy, que la tecnología nos ayuda, es grabarse, Cristian, grabarse con el teléfono, grabarse, ver cómo gesticulo, ver cómo muevo mi cuerpo. Inclusive, si me incomoda la cámara, puedo usar la grabadora de audio del teléfono. Entonces ahí empiezo a hablar y empiezo a escucharme con atención lo que hablamos ahora, el ritmo, el tono, las muletillas, y ahí voy mejorando poco a poco. Creo que serían como los primeros 3 pasos que yo te diría antes de hacer una inversión, es ir mejorando un poquito esa parte. Y mira, con esto también hablamos acerca de hablar, de hacer este tipo de pruebas. Al final esto también se va perfeccionando en la práctica, perdiendo el miedo. Hay muchas personas que valga la redundancia, lo que les da miedo es esto. La primera parte de empezar, de enfrentarse. ¿Qué tips nos podrías dar para las personas que les aterra completamente el ponerse en un escenario, el que lo designen para dar alguna conferencia, presentar algún proyecto? Bueno, en un curso que damos que se llama Smart Speaker, el paso número 1 se llama Mindset del orador o el Mindset del speaker, la forma de pensar del speaker. Y siempre hacemos mucho énfasis en esto. Somos seres humanos, Cristian, nos vamos a equivocar. Definitivamente, hasta el mejor orador, imagínese el mejor orador que usted conozca, se va a equivocar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos va a dar nervios. A todos nos da nervios, incluso a usted, a mí, que estamos un poquito más acostumbrados a hacerlo, nos da nervios. ¿Por qué? Porque si no sería que no nos importa lo que vamos a hacer o que estamos muertos. Entonces, sí va a haber nervios, sí va a haber ansiedad, porque no voy a decirles que desaparece porque sí está presente. Lo que aprendemos es a jugar con ella, a reconocer cuando estoy ansioso, a reconocer cuando tengo nervios y empezar a aplicar técnicas o trucos para bajar esa ansiedad o bajar esos nervios. Entonces, recuerde que va a fallar, es humano, tranquilo, lo importante es fallar lo menos posible. Número 1. Número 2, ¿va a tener nervios? Sí, va a tener nervios. Lo importante es reconocerlos y trabajar con ellos previamente para poder minimizarlos y canalizar esa energía de la mejor manera hacia el escenario. Y número 3, y eso es algo que yo siempre les digo, para que se quiten un peso de encima, y va a sonar muy
muy disruptivo, Cristian, y es que usted como orador, como presentador, como comunicador, no le va a caer bien a todo el mundo. ¿Cierto o no, Cristian? Vos que estás en medios, no le vas a caer bien a todo el mundo. Va a haber alguien en tu audiencia que va a decir, "Ay, qué pereza escuchar a Cristian, qué pereza escuchar a Alan". Entonces, no entre pensando que le va a caer bien a todo el mundo porque es un peso muy grande. Trate de conectar con las personas que están frente a usted y que le devuelven una sonrisa, una mirada cálida. Y dedíquese a compartir con esas personas. Habrá quien esté en el público así como, qué pereza con ese tipo, o peor, agarran el teléfono, ¿verdad? Y ni te vuelven a ver. No importa, las personas no están tal vez en el momento para escucharte, pero trate de no quedarse ahí, sino busque a la persona que realmente te pone atención para que usted se dé cuenta que su mensaje le está llegando a alguien. Con una persona, Cristian, con una persona, dos personas de tu audiencia que te pongan atención, que te acompañen, que te den esa calidez, tu mensaje ya está bien dado. Ya cumpliste la misión. Entonces, para que no entren con ese peso de que, uy, si no les gusto, uy, si no les caigo bien, tranquilos, que no va a pasar, no le vas a caer bien a todo el mundo. Quítese en ese peso de encima. Y siempre lo digo y la gente como que se queda así como, pero vos me darás la razón, Cristian. ¿Cierto o no? Que hay alguien siempre que dice, no me gusta. Y hay que saber jugar con eso. Claro, porque al final lo que mencionas, ¿no? Ese feedback que podemos tener muchas veces no puede ser tan positivo y hay personas y pues todos Y, estamos en y- el, y no lo es un controlamos. derecho válido, ¿no? Que Y no lo podemos tener. controlamos. Eh, Mira, hay un factor clave y digamos que es como la herramienta y a muchas personas también se les dificulta el hablar en público porque no les gusta su voz. Y Ajá. es una constante, ¿no? No es que mi voz no se escucha bien o mi voz no se escucha bien en micrófono, es que hablo feo. Eh, ¿Qué puedes decir en torno a esto? Bueno, existe, el tema de la voz es muy amplio. De hecho, actualmente yo estoy como alumno llevando un curso de locución, tratando de mejorar ese aspecto. Y algo de lo que he aprendido es que existe el timbre. Y el timbre es el registro, es una huella digital, por ponerlo así, que es invariable. Eventualmente he aprendido en este curso que podemos jugar con el tono, jugar con el ritmo, pero que el timbre es único. Ahora, muchas veces, y a todos creo que nos ha pasado, es la falta de costumbre de escucharnos. Es la falta de costumbre de escucharnos en un micrófono. Muchos no lo hacen. Entonces, mi recomendación es grábese en audios, lea un libro en voz alta y se graba. Escúchese hasta que usted ya aprende a reconocer su voz y decir, ah, ese soy yo. Porque es curioso, el ser humano es maravilloso. Uno cree que el que suena no es uno, porque uno no tiene la capacidad como de escucharse como lo escuchan los demás. Entonces, entre más me grabe y más me escuche, más me voy a acostumbrar a ese timbre de voz. Y vamos de nuevo, todos los oradores son únicos, irrepetibles. No hay un orador que se parezca al otro. Quien no tenga un buen timbre de voz, según, entre comillas, los estándares que solo yo creo que deberían ser, ¿verdad? Que es muy importante jugar con eso. Porque si yo me estoy diciendo que mi timbre no me gusta, es porque me estoy comparando con un timbre que escuché. Entonces, recuerde que ese registro es único, igual que tu registro. Entonces, mientras se acostumbra al timbre de su voz, pero también ocúpese mucho y muy profundamente, Cristian, y aquí también está en un brinco a un punto muy importante, es a la estructura y el contenido del mensaje. Porque yo he escuchado oradores con voces que usted dice, usted dice, incómodo, ¿verdad? Para uno, ¿verdad? Pero su mensaje es tan poderoso y su mensaje es tan claro que usted dice, wow, este tipo o esta tipa de verdad que me llegó al corazón. No aguanté su voz, pero lo que me dijo realmente es muy bueno. Entonces, a veces nos enfocamos en cosas muy superficiales, como si voy bien vestido, como el porte, como el lenguaje corporal, como la voz, y perdemos la esencia de hablar y de comunicar, que es dar un buen mensaje. Entonces, ocupémonos más del mensaje, la estructura, el contenido, y lo demás lo vamos perfeccionando y acostumbrándonos en el camino. Pero sí, definitivamente creo que grabarse y escucharse es la mejor forma de acostumbrarse.
Tenemos que hacer una pausa, Alan, en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis. Y bueno, te dejo una pregunta en el aire porque hablabas de ciertos elementos de imagen. ¿Qué tan cierto es que influye también el aspecto de imagen, los colores que estoy utilizando, los accesorios que estoy utilizando y va ligado en torno a lo que voy hablando? Muchas personas mencionan de que habla más el lenguaje corporal que el lenguaje verbal. ¿Qué tan cierto es? Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis. Les cuento que hoy me acompaña Alan Loría desde Costa Rica. Y bueno, él nos está dando tips muy importantes para hablar en público. Alan, te dejaba una consulta y era con relación a la imagen. Hablan, muchas personas dicen, bueno, impactas cómo vas vestido, los colores que utilizas, dependiendo también a la audiencia a la cual te estás dirigiendo. ¿Qué tan cierto que influye la imagen en lo que voy a decir? Y la segunda pregunta es en torno al lenguaje no verbal, que se menciona que juega un papel muy importante a la hora de querer comunicar ideas en público. Bueno, vamos con la primera pregunta. Obviamente la primera impresión entra por los ojos. Creo que sí es importante pues definir muy bien, digamos, un código de vestimenta que yo voy a usar o preguntar, por ejemplo, en el lugar donde yo voy a hablar si hay algún código de vestimenta establecido para poder encajar en ese código. Es importante también ir con ropa cómoda. Yo siempre recomiendo a la gente que no estrene ropa cuando va a hablar en público, que trate de ir con su ropa ya que usted domina, su ropa, digamos, su ropa vieja, su ropa ya usada, porque puede jugarse una mala pasada. En caso de las mujeres, por ejemplo, el brasier, las tiras del brasier, o los tacones, o lo angosto o ancho de la nagua. En el caso de los hombres, pues la camisa o el saco, ¿verdad? Que te quede muy tallado, que te quede incómodo a la hora de levantar los brazos. Entonces, siempre mi recomendación es use ropa que usted ya ha usado, que ya usted sabe cómo se siente con esa ropa, ¿verdad? Para que no tenga ninguna sorpresa de que se vaya a reventar el botón porque hasta ese día se puso la blusa o la nagua o no domina los zapatos, por ejemplo, o le lastiman los zapatos. Entonces, mejor ropa que ya usted domine y que ya haya probado. Después, con el tema de los accesorios, aquí menos es más. Sobre todo porque como usted es el foco de atención mientras habla, cualquier cosita puede distraer del mensaje. Entonces, pulseras que hagan mucho ruido, relojes muy estrambóticos, collares muy llamativos, hasta el peinado, ¿verdad? Que sea muy llamativo, pues también puede distraer. Los colores de la ropa pueden distraer. Siempre recomiendo, bueno, en las mujeres es un poco más complicado porque hay mucha variable, pero por lo menos un color liso en la parte de arriba, de la blusa, y ya el agua puede ser un poquito más estampado. En el caso de los hombres, pues lo clásico, ¿verdad? Camisa blanca nunca falla, o colores lisos nunca fallan, igual si usa un traje entero, colores oscuros nunca fallan. Ahora hay muchas combinaciones con blazers o con pantalones de otros colores. Tratar de que haya una armonía en los tonos, ¿verdad? Que no haya así como nada que distraiga o que llame la atención. Son estilos, ¿verdad? Hay oradores y hay personas que por su naturaleza o su personalidad, pues les gustan los zapatos amarillos o un reloj de otro color, ¿verdad? Eh, Habría que valorar si eso es qué tan conveniente sea. A mi criterio, en esto menos es más, para que la gente realmente no se distraiga y ponga atención a tu mensaje y no a tu ropa, ¿verdad? Y que después no se acuerden de qué hablaste por ahí. Lenguaje corporal, que dicho que tocas el tema. Hay un estudio de 1967 de Albert Mehan Ryan, creo que así era el nombre, donde se hablaba de 55% de la comunicación recaía en el lenguaje corporal, un 38%, perdón, hablaba de de un 93% en el lenguaje corporal, números que van, y un 7% en el mensaje como tal. Ese 93% se divide en 55% cuerpo y 38% en el cómo se dice el mensaje. El cómo es muy importante. Ahora, ojo con este estudio, porque es de 1967. El mismo autor del estudio, que todavía se mantiene en vida, explica ampliamente en su página web de que ese estudio tiene un sesgo muy importante, porque la mayoría de personas estudiadas tenían cierta edad y mayoritariamente eran hombres. Entonces, ya ese estudio con estas dos características tiene un sesgo muy fuerte. Entonces, ojo con esto, porque no podemos creer
que el 93% es más importante que el 7% que es el contenido. Desde mi criterio, lo más importante en una ponencia, en una reunión, en una presentación, siempre va a ser el contenido. ¿Lo demás es importante? Sí, pero no debe ser lo principal. Ahora, lenguaje corporal, hay muchos mitos, que si tengo los brazos cruzados, que si estoy con las piernas cruzadas, uno no conoce al speaker, entonces uno no tiene referencia de cuál es su conducta corporal. Por ejemplo, para mí, una postura muy descansada es brazos cruzados. Para mí, cruzar los brazos es descansar. Pero si alguien no me conoce y dice, ah, está enojado o está cerrado, ¿verdad? Puede ser que yo tenga frío, que el salón esté con un aire muy frío, yo tenga frío, entonces me caliente. Entonces, no nos vayamos tanto por el lenguaje corporal. Ahora, existe otra parte que son las microexpresiones faciales, que esos ya hay que tener el ojo entrenado para darse cuenta. Pero tampoco conocemos al speaker, cómo es sus microexpresiones faciales, perdón, para saber y entender a ciencia cierta si lo que está haciendo significa lo que yo creo que es. Entonces, yo me quedaría más con, ok, manejar el escenario, tratar de trabajar muy bien el tema de las manos para soportar un storytelling bien hecho, jugar con líneas de tiempo encima del espacio, de pasado, presente, futuro, eso es muy bien, se trabaja mucho en teatro, por ejemplo, y me ocuparía mucho más, Cristian, del mensaje, del ese 7% del contenido y el 38% del cómo lo hago, que ahí entra mucho el storytelling, las pausas, las anécdotas, el contenido, ¿verdad? Que yo esté presentando, las referencias, porque no sé si has escuchado gente que dice, según el último estudio de la Universidad de Harvard, bla, 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 bla. Y usted dice, ok, por lo menos yo lo digo, ok, ¿cuál estudio? ¿Dónde está la fuente? ¿Me puedes mostrar esa evidencia? No la muestran. Entonces, eso es parte del cómo yo comunico el mensaje. Cuando yo soy un comunicador y me preparo para hacer una presentación, tengo que tener en cuenta algo que Aristóteles decía, la evidencia. Tengo que crear evidencia, tengo que hacer persuasión. Recuerda que Aristóteles nos decía que yo tenía que enseñar, persuadir y deleitar. Era la trilogía de Aristóteles. Ok, enseñar es el contenido. Persuadir es cómo le hago a la gente, cómo hago que la gente me crea que ese contenido es cierto. Estadísticas, referencias, bibliografía. Y entretener es cómo mantengo a la audiencia con atención plena en mis palabras. Storytelling, cuentos, anécdotas, metáforas, historias personales. Esa trilogía de Aristóteles que estamos hablando de hace muchos años atrás, hoy se cumple más que nunca. Pero mira que son tres partes. El contenido, el que voy a enseñar, cómo voy a persuadir y cómo voy a entretener a la audiencia, para que lo tengan ahí presente. Y eso que nos dices es súper fundamental porque al final, pues impactamos, ¿no? Es la imagen que las personas se llevan de nosotros. Y con esto también te quería preguntar, los primeros minutos son clave al momento de iniciar un discurso o presentarnos hablando en público. Esto define lo que será toda mi presentación. Nos puede dar un parámetro de cómo me está yendo, porque muchas personas dicen, no, a la primera empecé a sudar, me puse rojo, se me cerró la garganta, ya no podía hablar. Los primeros minutos influyen en lo que queremos decir o esto puede ser que no empiezo tan bien, pero puedo ir mejorando si voy dominando cada una de las técnicas que vos nos has mencionado durante el programa. Claro, de hecho, los inicios son muy importantes. De hecho, hay un libro que solo se dedica a explicar cómo iniciar una conferencia, es muy interesante. Se habla de los primeros 20 segundos. Los primeros 20 segundos son los más importantes. Ahora, ¿qué es lo que normalmente nos pasa? Que no planificamos esas presentaciones, no las practicamos, no las ensayamos. Y aquí te hago un paréntesis. Normalmente las personas cuando tienen que hacer una presentación, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que hacen? Abren su computadora, abren su PowerPoint y empiezan a editar el contenido. Pero no toman un tiempo, y cuando hablo un tiempo, hablo de ojalá una semana antes, de ensayar con esa presentación, de estructurar mentalmente el mensaje. Entonces, los primeros 20 segundos
Si yo realmente me preparo, puedo escoger, por ejemplo, si hago preguntas a mi audiencia, si empiezo con preguntas, si empiezo con una historia, me da chance, me da oportunidad de realmente aprovechar ese primer minuto, pongámosle como un minuto, para enganchar a la audiencia. ¿Por qué? Porque es en los primeros 20 segundos a un minuto donde la gente está contigo, porque la gente quiere saber qué va a pasar. Ya después de ese minuto, puede ser que algunas personas se desconecten por tu timbre de voz, porque sencillamente usted físicamente le cayó mal. O sea, hay que ser honesto, ¿verdad? A veces uno ve a alguien y dice, esa persona no me tiene buena vibra, entonces desconecto porque me recordó a mi ex esposo, me recordó a mi exnovio, a un amigo que tuve y que me caía mal, y no pasa nada. Igual hay gente en la audiencia que le va a pasar eso. Pero tips muy fáciles. Iniciar con una pregunta, pero una pregunta sencilla, Cristian, no una pregunta introspectiva. Porque imagínate lo que es que vos empeces una conferencia y que el speaker te diga, en este momento de su vida, por favor respondan, ¿cómo ha sido su vida en los últimos 20 años? Y usted dice, no, pues, mira, es una pregunta muy profunda para que me entremos así. Preguntas fáciles, por ejemplo. Por favor, levante la mano quienes de aquí disfrutaron el almuerzo que acabamos de tener. Ok. Levante la mano quienes de aquí son papás. Bueno, yo vengo a contarles una historia, que los que son papás y mamás me van a entender plenamente. Y los que no, tomen nota, porque esto es muy importante. Entonces, ese juego se planifica, no es improvisado. Los buenos oradores, que usted cree que están improvisando, Cristian, no están improvisando, ya lo tienen practicado. Entonces, con preguntas, con ayuda del público. Por ejemplo, también sabes con qué, con esta frase. Pónganme en atención porque les vengo a contar un chisme. Te aseguro que la mayoría de la audiencia te va a poner atención porque nos encantan los chismes. O les voy a contar algo que ni siquiera mi esposa sabe. Pónganme en atención lo que les voy a decir. Y mujeres, tomen nota porque esto es información de primera calidad para que lleven a sus maridos. Ese tipo de preguntas, Cristian, atrapa, porque todo el mundo va a decir, ¿qué es? Cuénteme, cuénteme, ¿verdad? Entonces, aquí les traigo algo que les va a hacer muy bien para cuando salgan con sus hijos de paseo. Cositas así, dependiendo del tema, van a atrapar a la audiencia desde el principio. Puedes también comenzar con una canción, puedes también comenzar con alguna actividad un poco más física, un poco más de juego, ¿verdad? Puedes comenzar con leyendo una poesía, puedes comenzar inclusive poco teatral, con un sombrero, con ropa, con una silla, con algún elemento que te permita pues, jugar un poco en el escenario. Son formas de iniciar. Pero insisto mucho en esto. Dos cosas. Hay que prepararlo, hay que ensayarlo. Y dos, hay que atreverse a hacerlo diferente. Probablemente no te va a salir tan bien como querías, solo usted lo va a saber. Y aquí te voy a dar un tip. Este es un tip, Cristian, y pongan atención todos. Este es un tip que de verdad, es más, les vamos a dar unos 3 segundos para que lo apunten y lo escriban. Cuando usted está hablando, solo usted sabe lo que usted está diciendo o lo que usted pensaba decir, ¿cierto? Nadie le está leyendo la mente. Nadie tiene una copia de su discurso y va viendo si usted está diciendo todo tal cual. Como nadie sabe cuál es la siguiente palabra que va a salir de su boca, nadie sabe si usted se está equivocando o no se está equivocando. Excepto cuando sea información de conocimiento público, como una fecha, un dato histórico. Pero normalmente lo que usted está diciendo, solo usted sabe qué es lo que sigue. Y si usted se equivocó, solo usted sabe si usted se equivocó, porque solo usted sabía qué era lo que había que decir. Entonces, como la gente no tiene el guión de lo que usted va a decir y usted se equivoca, mi recomendación siempre es no muestre el error, no evidencia que se equivocó. Trate en la siguiente frase o en los siguientes 30 segundos de corregir un poco lo que usted acaba de decir con las siguientes palabras. ¿Qué es lo que típicamente hacemos? Bla, 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 bla. Uy, no, perdón, así no era. Ay, no, me equivoqué, disculpen, esto no era así. Ahí yo estoy mostrando el error. El error no aparece hasta que yo lo muestro en comunicación. Entonces, eso me ha servido muchísimo a mí.
Yo me equivoco en las charlas, por supuesto que me equivoco, soy humano, pero inmediatamente corrijo, pero no evidencio el error. Y esto les puede servir muchísimo, ya dominándolo, para no evidenciar que se equivocan. Por ahí iría ese tip también. Mira, y al final son estas palabras que incluso se usan también en redes sociales, donde puedes capturar la atención con ese tipo de oraciones, con ese tipo de preguntas. Y eso es lo que queremos, ¿no? Capturar la atención. Mencionaste en algún momento el tema de las muletillas y esto también es muy recurrente en las personas y dicen, bueno, ¿cómo puedo evitar las muletillas? Muchas personas dicen, bueno, cuando entro en ese nerviosismo es cuando empiezo a repetir, cuando se me va la idea principal de lo que quería decir. ¿Cómo erradicar las muletillas? Bueno, muy buena pregunta. Esa es la pregunta de la noche, yo creo. Esa es la pregunta que yo creo que todos están esperando. Mira, la experiencia me ha llevado a mí a usar la pausa, a usar el silencio. En este momento lo estoy usando, porque perfectamente pude haber dicho. La experiencia me ha llevado a mí a... entonces, la experiencia me ha llevado a mí a hacer pausa, a ir despacio. Si logramos dominar la pausa, el silencio, evitamos la muletilla. La muletilla es un soporte para nuestra mente para construir la siguiente frase. Estamos ganando tiempo para la frase que viene. Entonces, hay que acostumbrarse a que ese tiempo se gane en silencio para poder darle la idea clara. ¿Ves? La pausa. Además que la pausa te va a ayudar a algo muy importante. Uno, que la persona que te escucha tenga tiempo de asimilar lo que acaba de escuchar, descodificar el mensaje. Y dos, vos podés con la pausa tomar aire, respirar y tranquilizar. Entonces, mi consejo con la muletilla es haga pausas. Y vuelvo al punto anterior, grabarse. Cristian, es que grabarse hoy por hoy es mágico y muy fácil. Entonces, grabemos el ensayo de la presentación con amor, con cariño, con respeto propio, nos escuchamos. No nos juzgamos tan duros. Recuerde que estamos aprendiendo y estamos mejorando. Entonces, me veo el video y empiezo a reconocer las muletillas y vuelvo a repetir. Y ya en un momento voy a decir, estoy con una muletilla, va de nuevo. Mira, me estoy escuchando con la muletilla. Yo tengo muletillas, por supuesto, todos tenemos muletillas. Y es muy pocas las personas las que no tienen muletillas, porque están muy entrenadas, años de experiencia sobre un escenario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tratar de entender y reconocer cuáles son mis muletillas más frecuentes y, por ejemplo, buscar sinónimos de palabras. Muletillas de moda, claramente, evidentemente. Pone atención, mucha gente en prensa o muchos presentadores, muchos entrevistadores dicen, claramente es una situación, bla, bla. Pues, ¿cuál es el sinónimo de claramente? Evidentemente, o es notorio, pues empezar a buscar sinónimos para ir sustituyendo en la práctica del discurso. Esas dos te las dejaría, grabarte y usar silencios. Mira, y hay una pregunta también que todo mundo es muy recurrente. Al momento de hablar en público se me olvida todo. Me quedo en blanco, no recuerdo nada, me paralizo, me neutralizo completamente y no recuerdo nada. ¿Qué hacer en estos momentos y cómo salvar una situación de este tipo cuando es crucial, estás hablando y pues se te olvida? Esto es lo que mencionan las personas. ¿Qué hacer en estos momentos? Me de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis. Estoy hablando acerca de el arte de hablar en público. Nos acompaña desde Costa Rica Alan Loría. Y te dejaba una pregunta, porque esto también es algo muy recurrente. Eh, Se me olvidan las cosas, me quedo en blanco. Al momento de decir, y estaba en la parte crucial y resulta que ya se me olvidó todo. ¿Qué hacer en esos momentos donde las personas aducen que se quedan con la mente en blanco? Te lo digo textual, porque así lo dice. Okay. Bueno, pueden ser varios factores. Número uno, falta de práctica, falta de ensayo, ¿verdad? De exceso de confianza de que
de que domino mucho el tema y por el mismo entorno los nervios me traicionan. De hecho, me pasó una vez viendo a una amiga que ella, psicóloga, súper preparada, manejaba el tema de forma espectacular. La había visto cientos de veces antes de ese evento manejando el tema de forma genial. Y el día del evento, con un auditorio de 300 personas, cámaras, todo, ella simplemente se quedó en blanco, no pudo seguir, tuvo que tomar aire y inclusive el auditorio la acompañó con un aplauso muy bonito. Pero eso pasa, eso pasa. Entonces, falta de preparación, creo que es una de las cosas que más puede estar influyendo. Número dos, y también es algo que hoy se permite más que antes, Cristian, que es la vulnerabilidad que podemos mostrar en el escenario. Normalmente se pensaba que el speaker es como una deidad todopoderosa, ¿verdad? Y que no se puede equivocar. Y lo subimos en un pedestal y creo que eso es un error. Sí, yo insisto mucho en esto, somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Si yo estoy nervioso y mis nervios son visibles, pues no pasa nada si yo le digo a mi audiencia, y ojo, hay que saber decirlo. No voy a decir, oye, estoy nervioso, no. Hay que decir, estoy sumamente emocionado, tan emocionado de estar aquí, que ojo, que si algo se me olvida es porque realmente yo deseaba tanto estar aquí. Eso es muy diferente a decir, por los nervios se me olvidó todo, ¿verdad? Entonces hay que saber jugar con esto. También, y esto es un tip que la gente ha dejado de hacer, pero creo que también es muy útil y es permitido en el protocolo, digamos, usar notas. Recordarle de las notas que estaba la gente antes, que unos papelitos, cuadraditos con sus notas, sus apuntes. Ok, eso se puede usar también. Se puede acomodar en una trilla, se puede acomodar ¿verdad? En un podio chiquitito, se puede acomodar las notas para ir viendo lo que sigue. Se pueden andar en la bolsa, la camisa, ¿verdad? Y simplemente lo justifico con esto. Lo que tengo que contarles es tan importante que inclusive lo apunté para que no se me olvide ni una sola palabra. Y lo leo o lo ojeo y lo digo. Pero ves el truco, es un truco ya preparado. Es tan importante que inclusive lo apunté y aquí lo tengo. Y lo voy a ojear para que no se me olvide nada. Es esto, pum, pum. Y aquí retomo un poco el discurso si es que algo se me ha olvidado. Entonces, son como trucos pequeñitos que uno va agarrando en el tiempo. Puedes tener tu iPad, puedes tener tu teléfono. Hay muchas herramientas hoy donde tenés la parte de la conferencia que ya una vez que usted ha ensayado previamente dice, aquí puede ser que se me olvide algo. Eso lo tengo aquí. Y con las palabras indicadas no va a parecer que se le está olvidando nada. Simplemente estoy tan emocionado y esto es tan importante que se los quiero leer textualmente. Ta, 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 ta. Y ahí digamos, salvo el olvido. Pero definitivamente de la práctica creo que la repetición, la repetición, la repetición, hacer una estructura mental, escribirlo en una pizarra, hacer diagramas y ensayar es la clave del éxito de cualquier ponencia. Para mí eso es fundamental. Mira, hablamos acerca de todas las situaciones que nos enfrentamos cotidianamente desde la niñez, nuestra adolescencia, la juventud, la edad adulta. ¿Cómo pueden llegar a impactar este tipo de situaciones cuando muchas veces puede ser que hemos recibido bullying? Incluso nuestros padres nos pudieron haber dicho, no sé, qué fea voz tienes, o hablas mucho, o no sé, muchas cosas que pueden llegar a afectarnos en tema de autoestima. ¿Cuán importante también es reforzar esta parte, el tema de autoestima, si queremos tener, pulir esta práctica de hablar en público? Es una muy buena pregunta, súper válida, Cristian. Creo que es importante reconocer eso. Si yo tengo o fui víctima de bullying o de burla por mis papás, por un maestro, por un mentor, por un tutor, una figura de autoridad en mi infancia, en mi adolescencia, y yo sé que eso es lo que me está a mí marcando, creo que lo más sano y lo más inteligente sería buscar ayuda profesional con un psicólogo o una psicóloga para trabajar ese trauma, que podemos llamarlo como un trauma. Una vez que se trabaje eso o en forma paralela, podríamos buscar grupos de oratoria, grupos donde se pueda uno ir a trabajar un poquito esto. El teatro es un gran aliado también. Buscar grupos de teatro donde se pueda hacer una introducción al teatro, clases de canto. Bueno, yo te voy a contar un secreto que casi a nadie se lo cuento. Yo en mi infancia y mi adolescencia no fui muy extrovertido, que digamos. Fui
perfil bajo. Pero fue hasta que yo practiqué un deporte colectivo que me exponía a público, que fue que yo empecé a perder, digamos, este miedo o ese pánico a exponerme a audiencias o a públicos. Y fue que yo en mi juventud, de los 15 a los 20 resto de años, practiqué porrismo. Entonces, es un deporte que te expone a un gimnasio con una gradería llena de personas y ahí fui, digamos, manejando mejor el tema escénico. Entonces, cualquier actividad paralela que puedas desarrollar, como el canto, el teatro, insisto, eh, la impro, improvisación, clases de impro, que son muy buenas también para poder desarrollar esa habilidad, me pueden ir ayudando para ir superando esos traumas. Pero es muy importante, Cristian, y creo que aquí hay que ser muy sincero con uno mismo, es buscar ayuda profesional, reconocer que tengo un problema que mejorar, un asunto que mejorar, y buscar una ayuda profesional con un psicólogo. Y les voy a recomendar que vean la película El discurso del rey, de paso, que tiene mucho que ver con eso que vos estás mencionando. Vayan a ver la película El discurso del rey en HBO, perdón por el anuncio, pero en HBO en la plataforma está, para que lo vayan, la vean y les dé más impulso y más valor a hablar en público. Hablamos acerca de hablar en público y como bien lo hemos hablado a lo largo del programa, es algo que es una herramienta, nos puede ayudar en muchísimas áreas de nuestra vida. El tema de la lectura, el tema de poder observar cierto tipo de conferencias, cómo las personas se expresan, esto también nos puede ayudar a enriquecer nuestro vocabulario y también en el dominio escénico. Muy acertado, creo que son insumos importantes a considerar. Yo soy uno que yo paso viendo mucho estas plataformas TED o las plataformas de BBVA, que son conferencias muy lindas, que creo que es un banco español que hace este evento, se llama Aprendiendo Juntos 2030, creo que es. Es una muy buena plataforma. La literatura, los libros también te pueden ayudar bastante. Ahí también viendo tips. Buscar mentores o referentes, gente para modelar, es importante también tener tus referentes. Pero también, Cristian, con eso hay que tener cuidado porque entre modelar y copiar hay una línea muy delgada. Entonces, puede ser que a mí me guste mucho, por ejemplo, Tony Robbins, ¿verdad? Que es un gran conferencista estadounidense, ¿verdad? Muy conocido y hay alguien que le guste mucho, pero yo lo puedo usar como un modelo. Pero ojo, y tener cuidado en no empezar a hablar como Tony Robbins, que eso es diferente. O puedo tener de modelo a Cristian Dávila, y me gusta como narra, y me gusta como hace locución, pero él tiene su estilo, yo tengo que buscar el mío. Entonces, modelo lo bueno de él, lo que me encanta de esa persona, tomo nota y lo aplico, pero con mi estilo, con mi esencia. ¿Y cómo descubro la esencia? Sería la segunda pregunta. Bueno, la esencia es muy fácil. Empecemos a hacer pequeños ensayos. Creo que cuando uno habla en público, uno tiene que ser uno. No debería de ser un personaje. Tiene que mantener su originalidad. Tiene que mantener su estilo, ¿verdad? Su forma de ser. Porque si no, se le va a caer el personaje en cualquier momento cuando esté abajo del escenario, ¿verdad? Entonces, ¡ay, qué raro! Arriba del escenario y mírelo ahí en el restaurante cómo es. Entonces, la esencia es importante. Y esto va de la mano con algo que tenemos que aprender a mejorar. Vamos a tener nuestro público enamorado de nuestra esencia y vamos a tener un público que no le gusta nuestra esencia. Y eso está bien, porque no somos un billete de ¿cuánto sería en Guatemala? De 100 quetzales para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Entonces hay que aprender a jugar con eso para que lo tengamos ahí presente. Te agradezco mucho, Alan. Se nos acaba el tiempo. Me gustaría que me comentaras, por favor, en dónde nuestros amigos te pueden seguir, si vienes con frecuencia a Guatemala, si vienes a veces a dar conferencias, que es muy importante tomarlo en cuenta. Cuéntame, por favor. Gracias, gracias. Bueno, casualmente para este sábado 20 tenemos un taller intensivo de hablar en público en Ciudad de Guatemala, directamente con la librería Sofos en Fontabella. Entonces ahí cualquier información pueden buscarla con ellos. Y también pues está la página web con alanloria.com, Alan con doble L. Ahí tenemos también el curso Hablar en Público en forma virtual, curso online que pueden comprar, adquirir y empezar a mejorar la habilidad. Y pues obviamente redes sociales y todo lo que es redes sociales está ahí en alanloria.com. Y muchísimas gracias de verdad
por los minutos, la atención. Espero que la info compartida sea de utilidad. Te agradezco muchísimo, Alan, y bueno, estamos en contacto y pues están las puertas abiertas acá en Libertópolis, en el programa Nos vemos a las 6 para que podamos conversar. Bueno, tienes una amplia trayectoria y es bonito compartir este tipo de temas, así que te agradezco muchísimo, un abrazo fuerte desde Guatemala. Gracias a todos y que pasen una excelente noche. Cuídense. Gracias.